Hola, bienvenidos al Escarabajo de Oro de la Escuela de Psicología y Filosofía Aztlán. Hoy te vamos a hablar acerca de la intención, de dos tipos de intenciones que podemos tener a la hora de realizar cosas en nuestra vida. La intención puede surgir de dos lugares. Uno es del ego, de esta conciencia cotidiana con la cual yo estoy hablando en este momento y con la cual vos estás escuchando. Pero también la intención puede surgir de un lugar más profundo. Aquí pusimos de título la intención del espíritu. Te vamos a hablar hoy de esa intención. Te vamos a hablar de estos dos tipos de intención para que vos puedas comparar y puedas quizás comprender a partir de este video que estamos haciendo por qué muchos de los propósitos que nos fijamos no se realizan. Por qué muchos de los propósitos que nos proponemos de las metas y objetivos no alcanzan y no llegan a la meta anhelada o la meta deseada. Bueno, primero de todo, para explicarte esto, te vamos a hablar que desde el punto de vista de la psicología transpersonal, de los enfoques que enseñamos en nuestra escuela, que son los enfoques de Carl Gustav Jung, el enfoque de George Ivanovich Gurdjieff y también el sistema de Castaneda y el budismo, en todo ser humano hay dos tipos de conciencia. Hay una conciencia que es esta, la cotidiana, y hay una conciencia más trascendente, más incluyente, más profunda, que tiene que ver con un conocimiento de la totalidad, con un conocimiento diferente acerca de la vida, con una experiencia diferente acerca de la vida. Y estas dos conciencias conviven en nosotros. A esta otra conciencia, que no es esta, la del ego, en las antiguas religiones se le llamaba el espíritu. El gran filósofo Martin Heidegger lo llamó el ser en sí. Jung, el psicólogo suizo, lo llamó el self, que se encuentra en el inconsciente colectivo. La conciencia del self, o el sí mismo, traducido en el español, o el selbst. En la filosofía de la India se le llama el Atman. En el budismo tibetano la conciencia Rigpa. En el budismo Zen, la no mente. Y para la antropología y la psicología metafísica de Carlos Castaneda, o del sistema tolteca, mejor dicho, se le llama el Nahual, o el Nahuatl. Fíjate que todas estas sistemas hablan de un mismo tipo de conciencia que está en el hombre. Sin embargo, el materialismo y las psicologías de corte materialista no conciben que esta otra conciencia existe en nosotros. Sí se acepta hoy día que hay un inconsciente. Desde el siglo XIX, Freud, otros psicólogos y Jung hablaron del inconsciente. Pero este inconsciente que se considera en las psicologías de corte materialista, ¿por qué decimos psicologías materialistas? Porque nos referimos a aquellos enfoques de la psicología que sostienen que el ser humano tiene un cuerpo, tiene un cerebro y tiene una mente porque tiene un cuerpo y un cerebro. Las psicologías que ven como causa de la mente el cuerpo. Mientras que en la psicología transpersonal la causa de todos los procesos físicos y materiales es la mente, tanto individual como colectiva. Por eso Jung habló del inconsciente colectivo. Pero vamos al grano con lo que queremos plantearte hoy. La importancia de fijarnos una intención desde otro lugar de nosotros mismos. Y para esto te vamos a dar un ejemplo. ¿Cuántas veces vos te propones algo muy simple, por ejemplo? Un ejemplo muy concreto. Vas a salir de tu casa y te olvidás las llaves y no las podés encontrar. Te olvidás las llaves. No las podés encontrar. Y no te podés acordar dónde las dejaste y te propones la intención de encontrarlas. Sin embargo, no las encontrás. No podés ubicar la memoria del dato de dónde dejaste las llaves. Pero te propones poder acordarte. Finalmente no te pudiste acordar dónde dejaste las llaves. Te olvidás, como así se llama. O sea, el dato de dónde dejaste la llave pasó a lo inconsciente, pasó a la memoria inconsciente, porque hay una memoria más cercana a la conciencia, que es una memoria a la que recurrimos todo el tiempo. Por ejemplo, yo ahora para hablarte tengo que estar recurriendo a una memoria inmediata,
a la memoria subconsciente que está muy cercana a mi conciencia ahora del ego. Por lo tanto, voy sacando datos de lo aprendido para poder expresarme en este momento. Ahora, el dato de dónde dejé las llaves, en este caso del olvido, se enterró más profundamente en el inconsciente. Y el ego dice, me quiero acordar dónde dejé las llaves, porque esto es fundamental para mí, porque no puedo salir de mi casa, o no puedo entrar a mi casa, en este caso. Bueno, ¿de qué depende? De que ese propósito que te fijas de algo tan simple como acordarte del dato, o en un examen, de algo que recontra, como decimos acá en Argentina, recontra estudiaste, que lo tenés bien estudiado, lo tenés profundamente estudiado, estuviste estudiando hasta tarde, pero cuando llega el momento del examen, el dato no viene a la conciencia y aplazás el examen. Y la intención que te estás proponiendo es, yo me quería acordar, decís, pero yo quería hacerlo. O te propusiste no decir, no ser agresivo con una persona en un determinado momento, pero en el momento te olvidaste del propósito que te fijaste. La intención no tiene fuerza, no tiene poder. El poder de tu intención es débil, del ego. ¿No será acaso el problema que estamos recurriendo para tomar decisiones y fijarnos propósitos a un nivel de nosotros mismos que es débil por naturaleza? ¿No será que esta conciencia en Occidente, a la cual se le rinde tanto culto y que está muy identificada con el cuerpo, es débil? Y que cualquier emoción, cualquier proceso de lo inconsciente la puede sacar del lugar. Cuán frágil es nuestra conciencia del ego frente a los poderes del inconsciente. Inclusive, y pusimos un efecto algo no negativo, no pusimos un efecto emocional, un proceso emocional, como el simple hecho de olvidarme las llaves. Si el inconsciente no coopera, la memoria no viene, el dato no viene a conciencia, no te podés acordar. Y no te acordás y no te acordás. Y quizás te acordaste un mes después. Viene el dato a la conciencia. O sea que hay un sujeto en el inconsciente que tiene autonomía. Nosotros planteamos que el inconsciente es autónomo. Planteamos desde la psicología transpersonal que el inconsciente, como decían los antiguos, es Dios en nosotros. En el lenguaje religioso se lo expresaba así. Vamos a hablarlo en lenguaje psicológico. Es una conciencia superior a la conciencia del ego, que es una síntesis de toda la sabiduría de todos los tiempos de la humanidad. Es una biblioteca andante de todos los conocimientos disponibles para la humanidad. Jung lo llamó el inconsciente colectivo. Castaneda lo llamó el águila, el nahuatl. Ya te di todos los nombres al principio. No es un alarde esto de nombres, es para demostrarte que en muchas filosofías, en muchas religiones, en muchos sistemas de metafísica se planteó exactamente lo mismo. En tiempos distantes, Heidegger lo planteó en el siglo XX, el gran maestro Meister Eckhart lo planteó en el 1300 cuando hablaba de Dios en nosotros. El maestro Jesús lo dijo hace 2000 años, Siddhartha Gautama el Buda 500 años antes de Cristo. Lao Tse también planteó esto en la conciencia del Dao o del Tao. Pitágoras hablaba del daimón. Todos hablaron de una conciencia superior y que la intención y el poder de la intención profundo y que puede ayudarte a acordar dónde estaban las llaves, tiene que ser de un lugar más profundo de la mente. Entonces, a la hora de fijarnos un propósito, a la hora de recurrir a un dato que necesitamos, según la psicología transpersonal, tenemos que pasar a otro estado de conciencia. Y en ese estado de conciencia, los datos que necesitamos vienen a nosotros. La ayuda para alcanzar nuestros propósitos se obtiene. Pero en esta conciencia del ego, que aprende varias lecciones en esto. Por ejemplo, en esto de no poder acordarse, o en el hecho de tener estos lapsus, o traicionarse a sí misma, aprende su fragilidad. Aprende la lección última que tuvo que aprender Ulises, que en realidad lo aprende durante toda la obra, cuando los dioses, en el caso de Poseidón, le rompe la barca al final de su regreso a Ítaca, para encontrarse con Penélope y con su familia y con su pueblo, del cual él era rey. La última lección que le enseñan los dioses eran enseñanzas psicológicas. La lección de la humildad. Entonces,
¿No será que el inconsciente nos enseña por medio de estos olvidos, a veces trágicos, a veces cómicos? ¿No será que nos demuestra, al no lograr alcanzar nuestros objetivos, nuestra propia fragilidad y vulnerabilidad? ¿No estará quizás ahí nuestra fortaleza, la fortaleza del ego, no estará en reconocer su debilidad frente a estos poderes inconscientes? No que son malos, quizás son aleccionadores. Entonces, cuando nos fijemos un propósito, si nosotros sabemos esto, podemos tener la humildad de reconocer que este propósito va a tener que conectarse con una intención más profunda. Esto es una práctica, no es algo tan sencillo de lograr así nomás. Entonces hablamos de un propósito que se fija desde un lugar más profundo de nosotros mismos, un propósito que se alinea con el espíritu. Los antiguos llamaban a esa energía que proviene de algo superior, Jung lo llamaba el inconsciente colectivo. Te vamos a poner acá el gráfico de Jung. ¿De dónde nosotros estamos pidiéndole al universo, pidiéndole a la vida? Si lo hacemos, vamos a poner con flechas acá, desde la conciencia del ego, ¿no? Esa conciencia es una pequeña parte de nuestra totalidad. Hay muchos otros elementos que no estamos teniendo en cuenta fijarnos nuestros propósitos. Inclusive ese mismo propósito que nos estemos fijando quizás no sea el propósito que tiene el espíritu, la conciencia superior, que Jung llama el self. Entonces, no es que el ego no sirva para nada. El ego es una parte fundamental de la vida porque es el que aprende. El ego es el personaje que aprende. Es el héroe que va haciendo el recorrido en el caso que emprenda la lucha, en el viaje hacia la conciencia superior. Ahí es un héroe. Para vencerse a sí mismo, tiene que atravesar toda una serie de vicisitudes y para alinearse con la conciencia más profunda de sí mismo, que es el self. Castaneda llamaba esto el Nahuatl. Es muy interesante porque esta relación de dupla entre el ego y el inconsciente colectivo se dio en la relación maestro y discípulos en todos los grandes mitos o en todas las grandes epopeyas. Tenemos el caso en la obra moderna de Castaneda, la relación de Castaneda con su maestro, que es Don Juan, que ahí lo expresa claramente, que es la manifestación externa de esta conciencia superior, del sí mismo. Por eso se le llama al maestro el Nahual, que en el lenguaje antiguo Nahuatl era el Nahuatl. La conciencia superior encarnada en un individuo. De hecho, Buda viene a representar lo mismo, ¿no? Tenés los diálogos de Buda con sus discípulos, donde tenés el discípulo haciendo el rol de la conciencia de la humanidad y tenemos a Buda representando la conciencia superior, que no solamente es una persona, sino fundamentalmente es un estado de conciencia superior al habitual del individuo. Esto también tenemos en el Corán, está relatado esto. En el Antiguo Testamento también está esto, cuando se habla de lo superior en nosotros. En los Salmos se expresa también esto. En todas las antiguas religiones y metafísicas y filosofías siempre hay esta dualidad entre una conciencia que es ignorante, que aprende, y una conciencia superior, que lo guía. Pero para eso el aprendiz tiene que reconocer al maestro. Y ahí la intención y el poder de nuestra intención es mucho más profundo. Eso no quiere decir que nosotros no nos vamos a fijar metas, no estamos diciendo esto. Es muy importante tener metas y fijárselas constantemente, pero estas metas van a estar siendo a prueba constantemente y algunas metas, intuitivamente, inconscientemente, alinean con el espíritu, con esta conciencia superior. Pero en general, como nuestro conocimiento acerca de los procesos de la mente y de la vida son escasos, nadie nos enseñó esto. La educación no está orientada para que el individuo se alinee con su espíritu, con su conciencia superior. Los mandatos del ego, las proposiciones del ego son tan arbitrarias y la mayoría de las veces van tan en contra nuestros designios, lo que nos proponemos va a estar en contra de las leyes de la naturaleza, que no logramos el propósito alcanzado. Y muchas veces logramos el propósito opuesto a la meta fijada. La mayoría de la gente exitosa para el mundo común no confiesa que en realidad mucho de lo que obtuvo fue lo contrario de lo que se propuso. Vos no conocés su vida en profundidad, te venden mucho humo, te cuentan historias de la felicidad alcanzada que luego estudiás sus vidas y no son reales. Entonces hablamos de una intención más profunda, de una intención del sí mismo.
Y esto lo encontramos en todas las enseñanzas espirituales. Y una intención que se alinea con algo cosmológico. Vamos a poner aquí el rayo de creación. Y vamos a hacer un paralelismo entre el rayo de creación que da Gurdjieff. Esto es un sistema cosmológico que enseña George Ivanovich Gurdjieff del Cuarto Camino. Tiene que ver con el inconsciente colectivo de Jung, con el aspecto metafísico y teológico de Jung, y tiene que ver también con el águila de Castaneda. Castaneda dice en su obra El don del águila, uno de sus libros, que el universo ha sido creado por el águila. No ha sido creado, perdón, emanado. No es creacionista la idea, porque creacionista lo situaría en el tiempo físico lineal que nosotros concebimos. Y ese tiempo en sí, en la idea metafísica antigua, no existe como algo trascendente, existe en lo temporal, en lo lineal. Pero hay un tiempo que es la eternidad. Entonces dice que el águila emana toda la creación. La emana, no la crea. Una distinción sutil que hoy no vamos a abordar, pero que quizás abordemos en otro video, la idea creacionista versus la idea emanacionista. Pero hoy queríamos hablar de la intención. Cómo nuestra intención del ego, de esa pequeña parte de nosotros mismos, pretende tener éxito sin tener en cuenta todo lo otro que hay en nosotros. Nuestra conciencia puede funcionar a diferentes niveles, y esto es lo que habla Castaneda del águila, y las diferentes bandas de energía que nosotros podemos alinear para funcionar. Y ahí está el secreto del poder de la intención, para lograr los objetivos que necesitamos, no que deseamos. Los objetivos que necesitamos y no que deseamos. Vamos a hacer otro video sobre este tema. Por ahora lo vamos a dejar ahí en stand-by. Estamos introduciendo el tema del poder de la intención. Nuestra conciencia, habitualmente, como decían los antiguos, funciona a un nivel muy bajo. Y como dice Castaneda en su obra, es comida por el águila. Es decir, que al nosotros ser inconscientes, esto está expresado en el lenguaje simbólico, no participamos en la aventura de la creación conscientemente. Somos pasivos frente al proceso de la creación por una sencilla razón. Primero todo lo ignoramos. No sabemos todo esto. Entonces primero está informarse y luego está practicar esto. Nuestra conciencia funciona, como decían los antiguos griegos, en un nivel lunar. Por eso había antiguamente las religiones lunares y las solares, siendo lo lunar lo más bajo, desde lo cual funcionábamos, que es el aspecto emotivo inconsciente, el aspecto animal, lo que Jung llama la sombra. Estamos funcionando fundamentalmente en base a emociones reactivas, mecánicas, que en lo psicológico se traducen como hábitos. ¿Cómo va a una persona a estar regida por todos hábitos mecánicos poder alcanzar un objetivo consciente? El objetivo que se va a fijar probablemente sea un objetivo condicionado, mecánico. Entonces, tenemos que pasar a una conciencia, dice Gurdjieff, de la tierra. Y esto habla Castaneda también. Tener conciencia de la tierra. Primero, estar ubicado. ¿Dónde estamos? ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? Y a partir de ahí, y esto también lo plantea Sócrates, podemos empezar a plantear un trabajo de una intención más profunda. Pero para fijar y determinar una intención más profunda, tenemos que nosotros acceder a otro nivel de nosotros mismos. Un nivel que esté más allá de los deseos cambiantes, de las voluntades contradictorias que todo el tiempo hay en nosotros. Si nosotros logramos ir más allá de estas voluntades cambiantes, de estas múltiples personalidades que tenemos, o como Jung lo llama, de los complejos, si podemos temporalmente suspender, borrar la historia personal, como dice Castaneda, dejarlo en stand-by, relajarnos, hicimos un video reciente sobre eso, tranquilizarnos, parar la charla mecánica, parar el diálogo interno, podemos descubrir cuál es el propósito de lo próximo a lograr. Pero primero la mente tiene que lograr esa condición de estabilidad, de equilibrio, entre lo que piensa, lo que sienta y lo que actúa. Una vez que logramos eso, podemos acceder a fijarnos un propósito y alcanzarlo. Ahora debería ser el propósito, que seguramente va a alinear con lo superior, ser más consciente. Analicen la naturaleza de la vida humana. ¿No sería algo muy deseable ser más consciente?
¿No estaría esto alineado con un propósito espiritual o el propósito del espíritu del Atman, conscientes con conocimiento? Y esto coincide con la máxima budista, de la ignorancia depende karma. Si cesa la ignorancia, cesa el karma. O sea, necesitamos la conciencia. Y la conciencia no solamente es conocimiento intelectual, es conocimiento experiencial. Es una práctica de vida. Así como practicamos los hábitos mecánicos de pensar, sentir, actuar, podemos practicar nosotros pensamientos conscientes, sentimientos espirituales conscientes y acciones que no generen efectos negativos ni en nosotros ni en los demás. Hoy te dejamos pensando en esto y contarte que hay una forma, tuvimos explicando algo del proceso de acceder al poder de la intención más profunda de nosotros para obtener los resultados que anhelamos. Bueno, hasta aquí llegamos hoy. Si te gustó este video, podés darle like, suscribirte a nuestro canal, darle clic a la campanita para recibir las notificaciones y vamos a seguir haciendo muchos videos sobre este tema, sobre los estudios comparados de las diferentes psicologías transpersonales. Y si querés te puedes acercar a nuestro centro acá en Buenos Aires, en la República Argentina, y anotarte algunas de las actividades que hacemos, donde damos la formación de cursos, tenemos un cineclub, tenemos muchas actividades culturales en la Escuela de Psicología y Filosofía Aztlán, y también tenemos la plataforma de cursos online si estás lejos y te interesa introducirte en todas estas materias que estamos enseñando aquí. Bueno, nos despedimos desde la Escuela de Psicología y Filosofía Aztlán del Escarabajo de Oro. Hasta la próxima. Chao.